especial, Dios va a trabajar con usted independientemente a la persona que está al lado, a su problema, a su dificultad, porque lo primero que Dios quiere tratar es con usted. Dios quiere que usted, de alguna manera, sea liberto, sea una persona que pueda entenderle, ¿no? Déjeme orar. Padre, gracias esta tarde por darnos la oportunidad de conversar contigo. Y Señor, pedirte, Padre, para que nos ayudes a creer. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Ok, cuando dije el domingo pasado que quiero ser sencillo, no es que quiero ser simple. Lo que pasa es que, como dije, ¿no? Hay circunstancias en este momento que hacen de que todos, ¿no?, estén bastante presurosos, atareados y preocupados. Ayer estaba un ratito, estábamos en ¿dónde? Estábamos en Moses. Y había la gente estaba tan atareada, la gente estaba tan preocupada. Se nota en la cara de una persona cuando la gente está preocupada, ¿me entiendes tú? Hace poco nomás que estaba en el Perú, otra vez, ¿no? Tantos habitantes por metro cuadrado, ¿no? Uno puede mirar cómo reaccionan las personas, que están preocupados, que están en tantas dificultades que se encuentran, ¿verdad? Razones hay más que suficientes, ¿verdad? Y hemos hablado mucho en cuanto a esto. Hoy quiero bajar, ¿no? Bajar las revoluciones de mis mensajes, porque quiero más bien ayudarles tal vez a entender, si no han entendido, o tal vez a reentender lo que usted supone que ha entendido. Considero que en la vida cristiana hay tres tipos de personas que dicen que son creyentes o que decimos que somos creyentes en primera persona. Primero, los que decimos y hacemos. Segundo, los que decimos y seguimos. Y tercero, los que decimos, pero no hacemos ni seguimos, pero decimos. ¿Lo repetimos? ¿No? Primero, los creyentes que dicen y hacen. Segundo, los creyentes que dicen, ¿no?, y siguen, pero no hacen, ¿no? Y tercero, los creyentes, dice que son creyentes que ni siguen ni hacen. ¿Entendió? Ahora, ¿en dónde estamos? No quiero empezar peleándome con ustedes para nada, ¿verdad? Porque quiero decirles que dentro de este grupo podemos haber hasta pastores que decimos que creemos, pero no creemos. Y por eso que hoy quiero traerles un poquito a la memoria la vida de una persona en la Biblia que se llama Timoteo. En cuanto a Timoteo y el libro de Juan, capítulo 3, encontramos mucho material. Oh, gracias. Mi hija está repartiendo a los... solamente es el bosquejo del mensaje allí que usted puede tener en esta tarde, ¿verdad? Gracias, Vero, por llevar a los niños. Gracias. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede aquí? Lo que sucede es que, por ejemplo, se han escrito libros, se han hablado muchas cosas en cuanto a Nicodemo, se han hablado muchas cosas en cuanto a Juan 3:16. Juan 3:16 se conoce como que es el corazón de la Biblia, ¿no? Porque todo el mundo habla acerca de Juan 3:16 como la razón, ¿no es cierto?, de decir, soy un creyente. Pero ¿cuánto entendemos de esto? Primero déjeme entenderle que el año 2020 se hizo uno de los últimos censos en el mundo acerca de cuántos cientos de miles de millones de cristianos habemos en el mundo. Me refiero a cristianos, no cristianos que dicen que son cristianos, sino cristianos. Esto fue un censo hecho para las iglesias evangélicas, vamos a decir así, ¿no? Entonces se dijo que más o menos habían unos 2.400 millones de creyentes nacidos de nuevo en el mundo. Y eso nos da un aproximado, Cristian, ponme el tiempo, hijo. Eso nos da un aproximado de aproximadamente el 32% de la población mundial sucede que es creyente, ¿no? Un creyente que dice que ha nacido de nuevo, que conoce al Señor Jesús. Ok, ahora, me estaba pensando un poquito en la Coca-Cola. ¿Cuántos de ustedes conocen la Coca-Cola? ¿Sí? Todos conocen la Coca-Cola, ¿verdad? Está sonando un sapito. ¿De quién es? Hermana Remedios. Ok. Hola.
Ya. Entonces, digo sapito porque su telefonito es chiquitito. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? La Coca-Cola, el 94% de personas en el mundo conoce la Coca-Cola. La Coca-Cola es más conocido que el Evangelio. ¿Se imagina usted? La Coca-Cola es más conocido que el Evangelio. En Norteamérica existen unos 107 millones de creyentes evangélicos, ¿ok? En los 93 de estos creyentes, 93 millones están en los Estados Unidos aproximadamente, y 10 en México y 4 millones en Canadá. Eso es más o menos lo que se sabe, ¿verdad? Europa solamente tiene 23 millones de creyentes evangélicos. Europa es el país menos evangelizado en este momento, ¿verdad? Y otra vez, 2020, se dice, por ejemplo, que existen 2.400, 2.600 millones de cristianos en el mundo, con 1.700 millones de musulmanes practicantes. Yo creo que ellos se equivocaron. Personalmente, yo creo que hay más musulmanes ahorita en todo el mundo que cristianos. ¿Ok? Es lo que yo creo. Ahora, no tengo el dato estadístico para probárselo, pero los últimos acontecimientos me indican que es así, ¿verdad? Y en fin, podemos hablar de religiones y religiones y religiones y religiones. ¿Quién es un religioso? ¿El que viene a la iglesia? No. ¿Quién es un religioso? El que practica lo que dice que cree, ¿verdad? Pero el que practica lo que dice que cree, tiene que saber por qué lo practica. Porque si practica lo que dice que cree y no sabe lo que practica, entonces es un monito. ¿Me entiende usted? Porque dice, confiado en que lo que le dijeron es verdad, y entonces hace lo que uno dice. Es el caso de mis padres, el caso de muchos de nosotros, yo mismo, ¿no? Cuando de alguna manera no conocía al Señor Jesús como mi Salvador, practicaba algo, y yo sí sabía lo que creía, por si acaso, ¿no? Y algunos saben que inclusive estuve en el seminario católico para ser cura. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa aquí? Nicodemo es una persona especial. Quiero hablarles un poquito de él. Pero antes, déjenme leer San Juan capítulo 3. Si les digo que lo lean en su casa, no lo van a leer. Así que mejor lo leemos acá, ¿ya? ¿Sí? San Juan capítulo 3, versículos 1 en adelante. ¿Tiene su Biblia? Ábrala. ¿Ok? Dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Si no la tiene, escúcheme. ¿Ok? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si no os he dicho cosas terrenales y no creéis, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si yo dijere cosas las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a leer el último versículo, el versículo de 3 y 6 San Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el que no cree no es
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, esta conversación es toda una conversación teológica que para muchos de nosotros nos podría parecer recontra aburrida. Una conversación entre dos personas que saben mucho de Dios. Saben mucho de Dios. En primer lugar, Nicodemo, su nombre significa victoria de la gente común. Ese es el nombre traducido, ¿verdad? Nicodemo significa victoria de la gente común. Y en la Biblia solo vemos la conversión de un solo fariseo, que es Nicodemo. Vemos que hay otros dos fariseos, más o menos Simón y otro más, que aparentemente también son creyentes. Pero solamente vemos este proceso de conversión, esto se llama conversión, que le sucede a Nicodemo. Por alguna razón Dios tuvo que haberlo puesto en la Biblia, ¿verdad? Entonces más o menos en el tiempo de Jesús habían unos 6,000 fariseos, ¿no? en ese entorno del tiempo de Jesús. Y Nicodemo él mismo creyó de sí mismo que él era un maestro de teología, ¿verdad? ¿No? Por eso dice San Juan, había un hombre, en San Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora, de todos los 6,000 judíos, Nicodemo era principal. O sea, era uno de los maestros más importantes en ese momento, ¿verdad? Ahora, pero los fariseos tenían algo bueno. Ellos intentaban ser muy escrupulosos con la ley. Pero su escrúpulo le llevó a esto. Le llevó a crear nuevas leyes, teniendo como base la ley, para que ellos puedan encajar dentro de eso. ¿Me entiende usted? Así que en ese sentido se volvieron personas corruptas, ¿verdad? Se volvieron personas corruptas, ¿no? Quiero que me escuche. Está Juan capítulo 2, versículos 13 y 14, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Ok, ¿sabe? Estos fariseos tenían toda una red de tráfico de dinero, ¿no? Estos hombres eran los que financiaban, por decir que encontraron cambistas allí. Y por eso ellos te querían matar a Jesús. Porque Jesús, bueno, usted sabe, se trajo el templo encima a todas las personas que estaban vendiendo ahí, los botó, los echó y dijo: mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Y esto les afectó el imperio que tenían los fariseos. Pastor, ¿no eran correctos? No, eran corruptos. Eran religiosos corruptos. Pero sin embargo, tenían mucho apego a la ley, mucho apego a lo que es el Pentateuco, ¿no? Los fariseos religiosos, entonces, de alguna manera, ellos pensaban que conocían a Dios. Ellos pensaban que eran representantes de Dios. Y Jesús los denuncia. Voy a decir cuál fue su denuncia. Les dice Mateo 23:15, yo lo tengo. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito. ¿Sabe qué es prosélito? Discípulo. O sea, ellos hacen todo para convertir a otros al fariseísmo. ¿Me entiende usted? ¿Y qué dice? Y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno, 2 veces más que vosotros. Es interesante, ¿no? Cuando ellos disipulan de esa manera, los hacen hijos del infierno, igual que los otros. Acuérdense de los testigos, acuérdense de los mormones que están haciendo eso. ¿Okay? Ahora, esta es la estrategia de Satanás. Y la estrategia de Satanás tiene que ver específicamente con eso. Satanás usa la religión para confundir al mundo. ¿Me comprende usted? Tengo muchas cosas que decir, pero esto de Nicodemo lo voy a trabajar como en 2 sesiones o 3. Déjenme avanzar un poquito. Hemos visto que amaban el dinero, eran políticos, ¿no? Y de alguna manera vamos a ver también de que ellos hasta creían en los ángeles,
creían en la resurrección de los muertos, ¿no? Pero pensaban que ellos eran merecedores del cielo por guardar la ley. Y en ese entorno es en el que viene Nicodemo, ¿no? Nicodemo viene pensando eso. Nicodemo se acerca a Jesús pensando eso. Yo tengo el cielo, soy maestro de la ley, ¿no? Y pues no tengo que hablar con este hombre que me parece algo maravilloso. Entonces, en este libro de San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 6, encontramos esto, ¿no? En versículo 3 dice, Jesús respondió y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, eso le dice Jesús a Nicodemo. Y Nicodemo trata de hacer una treta teológica. Le dice, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar al vientre de su mamá otra vez? Y esto es lo que las personas tienen, vamos a llamarle, la primera frustración cuando escuchan el Evangelio. Porque cuando usted les presenta el Evangelio y le dice a las personas que Dios puede perdonar sus pecados, que al conocer a Jesucristo van a tener la entrada directa al cielo. Entonces una persona se confunde y dice, ¿cómo puede suceder esto? ¿Acaso tú sabes? ¿Acaso tú sabes lo que me va a suceder? ¿Acaso es cierto esto? Y Jesús ciertamente responde y le dice, ¿tú eres maestro de la ley y no sabes esto? ¿Tú eres un teólogo y no sabes esto? Y en San Juan 3:12, yo lo leo, dice así, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Ahora, entonces, aquí encontramos que en la mente de Nicodemo se presenta un interrogante, que es la misma interrogante que se presenta en todo el mundo cuando usted les comparte el Evangelio. ¿Cómo puedo nacer de nuevo si no puedo entrar al vientre de mi madre? Y Jesús conocía la mente de Nicodemo, porque recuerde que Jesús conoce todas las mentes y Jesús es Dios. Y lo conocía. Ahora, lo que realmente, acá hay una traducción que usted no la tiene en su Biblia, pero usted lo va a encontrar en muchas Biblias más antiguas, inclusive en la Nácar Columna, que es la Biblia católica que le llaman. Cada vez que se habla de nacer de nuevo, la palabra correcta es nacer de arriba. No es nacer de nuevo que humanamente, sino es nacer de arriba. En dos palabras, si tú no naces por voluntad de arriba, ¿quién está arriba? Si no naces por voluntad de Dios, no puedes nacer no puedes nacer por tu propia cuenta. Porque tú no has hecho, ¿quién de ustedes hizo algo humanamente para nacer? ¿Usted dijo, quiero nacer? ¿Tocó la puerta para nacer? ¿Usted hizo algo para...? No. Eso fue un asunto de sus padres, ¿verdad? Pero realmente la concepción viene de parte de Dios. Y así como en su nacimiento solo Dios tuvo que ver con esto, ¿no? Usted tampoco puede hacer un esfuerzo para entrar al cielo, ¿me comprende usted? Y eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Entonces, y en San Juan capítulo 3, versículo 10, Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro de la ley y no lo sabes esto? O sea, le está diciendo, ¿por qué no lo quieres entender? Porque usted cree que hay cientos de millones de gente que se les comparte el Evangelio, se les anima y se les habla y desechan el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? Bueno, en este caso Nicodemo era legalista. Él era legalista y decía, mi religión dice esto, porque todas estas cosas eran prácticas y Dios había dicho que si cumplimos los mandamientos, esto va a suceder. Usted lo dice, lo había dicho. La próxima semana voy a tocar el porqué del Antiguo Testamento dice tantas cosas en cuanto a los judíos, que de alguna manera nos va a ayudar a entender un poquito, ¿verdad? Juan 2:23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ahora, recuerda una cosa, Jesús conocía la mente de ellos y Jesús sabía porque era omnisciente, pero Jesús
no creía en la fe de ellos. ¿Qué cosa quiero decirles? Quiero decirles que muchos de nosotros decimos que tenemos fe, pero no podemos tener fe cuando no sabemos lo que creemos. ¿Me entienden lo que quiero decir? Muchos de nosotros queremos tener fe, que es diferente. Y porque es lícito, es correcto querer tener fe. Pero sí es cierto que la fe no se puede explicar, pero la fe se puede aplicar. Porque muchos de nosotros vivimos en fe, ¿me entiende usted? Porque la fe es la convicción de lo que, de lo que no se ve. Exacto. Estamos convencidos que no vemos a Dios, pero sabemos que existe, ¿o no? Estamos convencidos de esto. Entonces, otra vez, nosotros podemos pensar en esto, ¿verdad? Y otra vez, Nicodemo presenta esta excusa, ¿verdad? Ahora, en San Juan capítulo 3, versículo 5, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, muchas personas han creído que la Biblia, que Jesús y que la religión, y muchas religiones también lo presentan así, que se refiere al hecho de que tienen que bautizarse para ser llamados creyentes. Algunas iglesias evangélicas inclusive hablan acerca de que si no te bautizas no eres creyente. Equivocación, eso no dice acá, ¿no? Así que otras personas piensan que se habla acerca de que cuando el bebé nace del agua, ¿no? Nace de la fuente, la mujer que se rompe, etcétera, etcétera, y que esa es la manera, no, pues, tampoco se habla de eso, no tiene nada que ver con eso. Entonces, en Ezequiel, capítulo 11, versículo 18 y 19, déjenme leerlo, dice así, y volverán allá y quitarán de ellas todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y le daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea por ellos Dios. Ezequiel 36, 25, 28. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ok, ¿de qué está hablando? Es que cuando Jesús habla con Nicodemo, Jesús le tiene que hacer pensar en la historia que tiene Nicodemo en mente. Nicodemo está pensando en que ellos de alguna manera no necesitan más que al libertador. Nicodemo está pensando de que el pacto ya se había cumplido porque las naciones judías, las naciones de Israel ya estaban juntas y de alguna manera esto ya se había hecho, esto ya se había cumplido. Por lo tanto, lo que solamente se espera es que venga un libertador que de alguna manera los quite del yugo romano. ¿Me entiende usted? Y por eso Jesús le dice, ¿eres tú maestro Israel y tú no entiendes esto? Y en el capítulo 3, versículo 6 dice, no puedes agradar a Dios por medio de la carne. O sea, no puedes agradar a Dios por medio de tus creencias tradicionales. Si bien es cierto, esto ya pasó, esto se terminó. Ahora, yo soy la oportunidad que tú tienes, ¿no? Y por eso San Juan capítulo 3, versículos 8, ¿qué cosa dice? Dice, y el viento sopla, versículo 7, no te maravilles de lo que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Sabe cuántas veces lo menciona en este capítulo? 5 veces. Y en todo el libro, 25 veces. Jesús dice, es necesario nacer de nuevo, no te maravilles de lo que te dije. ¿Ok? Es necesario que nazcas del cielo. Es necesario que tú nazcas de Dios. No es voluntad tuya, no es lo que tú quieres hacer. Es lo que Dios quiere hacer, ¿no? En ti. Y por eso dice, no te maravilles lo que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde va. No sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, Jesús le dice a Nicodemo, mira, esto de nacer de nuevo no se me ocurrió a mí, no se te ocurrió a ti, se le ocurrió a Dios. Y si tú has venido hoy por curiosidad,
porque quieres saber el cómo, yo te voy a decir el cómo. Y el cómo es que tú tienes que escuchar al que viene de lo alto. Y tienes que escuchar al que viene de lo alto. Y tienes que decidir por el que viene de lo alto, dejando tu tradición, dejando tus creencias antiguas, dejando estas cosas, porque Dios quiere poner en ti un nuevo corazón para que todas las cosas sean hechas nuevas. Para que todas las cosas sean hechas nuevas. Entonces, quiero que entiendas, Jesús le está diciendo a Nicodemo, el hombre es totalmente depravado. Y Dios está dispuesto a darte un corazón, un nuevo corazón. Y Dios está dispuesto a implantar en ti el Espíritu Santo. Dios está dispuesto a eso, a implantar dentro de ti el Espíritu Santo. Pero otra vez, Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes un problema. ¿Sabes cuál es tu problema? Tú dices que eres creyente, pero en el fondo no crees. Y esa es la razón que lo llevó a Nicodemo a buscar a Jesús, porque él estaba maravillado de las cosas que hacía Jesús. Todos estaban maravillados porque Jesús hacía tremendos milagros, ¿no es cierto, no? Acababa de resucitar a Lázaro, ¿verdad? Y estaba maravillado. Entonces Jesús sabe lo que Nicodemo necesita. Es un hombre con tanto conocimiento, le dice, pero aún así eres incrédulo. Tú necesitas creer. Y Jesús le da la pequeña clave que Nicodemo necesitaba conocer. San Juan capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién era ese? El único que había descendido del cielo por voluntad de Dios, su Padre, era Jesús. Y el versículo 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué estaba prediciendo Jesús en ese momento? Su crucifixión, ¿verdad? Y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces le está diciendo, Nicodemo, Dios está hablando contigo. El de lo alto está hablando contigo. Porque ahora no tienes que creer en el pasado de Israel, tienes que creer en el futuro. Y el futuro es que el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, va a ser crucificado. Y todo aquel que crea en Él no se va a perder. Y va a tener vida eterna. Entonces el pecador debe de creer en la obra de Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué es el Evangelio? Muy sencillo. El Evangelio es la proclamación de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario para salvación, escuche bien lo que voy a decir, de aquellos que quieren creer en Él. ¿Habla de iglesia? ¿Habla de denominación? ¿Habla de estatutos? ¿Habla de circunstancias que usted tiene que hacer? ¿Habla de bautizos? El Evangelio es la parte más simple, más sencilla, más impactante, pero la menos entendida en el mundo. ¿Me comprende usted? Si en esta tarde tú estás aquí y crees que el del cielo te dice que necesitas nacer, hazlo. No te vayas sin Cristo esta tarde. Cierra tus ojos donde estás. Padre Celestial, gracias en esta hora por darnos el privilegio de poder hablar contigo, Señor. Gracias porque tú eres nuestro pastor, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amas y nos quieres. Y quieres que vengamos al conocimiento de Jesucristo, Señor. Ayúdanos a entender más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cristian, ¿puedes poner Jehová, Marcos Witt, mi pastor? Por favor, nos ponemos de pie. Vamos a cantar esta canción que me encanta. Voy por tus sendas, me das nuevas Cante conmigo, fuerzas, pero mire la letra. calmas mi sed, me das de tu agua.